¿De dónde saca tanto dinero Pablo Iglesias para tener un bar, periódico y demás? No es raro que en España casi ningún periódico haya indagado sobre su financiamiento. Sí es raro. Mira, yo hice hace mucho tiempo, eh, en mi antiguo blog, que ya no hace años que no escribo en él, que se llama No que importe, escribí Follow the Money, que es Sigue el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo ha querido encontrar el financiamiento ilegal de, eh, de, eh, de Podemos. Entonces, cuando tú dices, no, pues tuvo un financiamiento, sacó dinero de aquí y de allá. Ah, pero si no fue un financiamiento ilegal, yo no dije que fuera ilegal, yo solo dije que de ahí sacó el dinero. Entonces, te voy a decir de dónde ha salido dinero según lo que logré yo averiguar cuando hice esto, que es, lo estoy yo recortando ahora. Fue lo de Money quien pagó el lanzamiento de Podemos. Y me pasas para acá. Y decía yo que en el libro Todos los hombres del presidente, los reporteros del Washington Post, Robert Woodward y Carl Bernstein, relatan en detalle cómo desenmarañaron el caso Watergate en 1972 a partir de los datos que les dio el informador que llamaban Garganta Profunda y que décadas después se supo que había sido el director asociado del FBI, Mark Felt, un tipo decente que reventó una conspiración gorda, de las de verdad. La investigación de Woodward y Bernstein fue esencial para que se viera obligado a renunciar Richard Nixon. Y una de las cosas que les dijo él es que si, bueno, en la película dicen follow the money, y en la realidad les dijo otra cosa que significa exactamente lo mismo. Sigue el dinero, sigue donde está la financiación. Y a mí me interesó mucho, pero mira, Pablo Iglesias hacía la tuerca y por eso la pagaba público. Luego hizo Fort Apache, eso lo pagaba los ayatolas iraníes. ¿Fue una financiación ilegal de Podemos? No. Él tenía una empresa, una productora de televisión, donde hizo el programa de televisión que él quería, los ayatolas de Iraní a través de Hispan TV o Hispan TV, se lo pagaron durante varios años, muchos años, y pagaban bien los ayatolas, y él lo hizo encantado de la vida sin que le importaran los asesinatos de homosexuales, los asesinatos de mujeres, la represión contra las mujeres, todo eso daba igual. Cobró como asesor grandes cantidades en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y lo sabemos. Él vivía allí, ganaba dinero haciendo esto, ¿no? El último pago que le hicieron a Monedero fue de $450,000 porque los iba a asesorar para hacer una nueva moneda en Venezuela. ¿Qué sabe de hacer, de hacer monedas, de diseñar sistemas monetarios, Juan Carlos Monedero? Pues lo mismo que sé yo de cómo hacer motores a reacción. Pero bueno, él le pagaban 450,000 euros por no hacerlo y a mí nadie me paga por no hacerlo. Esta gente tiene acceso a mucho financiamiento. Obviamente, gran parte de ellos de Jaume Robles, del periódico público. Gran parte también ha sido de pedir dinero a la gente. El Canal Red pidió dinero como a donaciones, como al principio a Podemos, que pedían donaciones y luego llegaban donaciones de 2,000 euros todos los días. Todos los días llegaba una donación así. Pues es raro, pero no se pudo probar nada. Y sabemos que para transmitir en México y demás han estado pidiendo dinero. Tuvo un sueldo como eurodiputado, luego como diputado durante mucho tiempo, durante unos 8 años o algo así. Entonces, pues son salarios jugosos, con muchas prestaciones y bonificaciones que permiten vivir tranquilamente, ¿no? Entonces, supongo que de allí, no creo que haya hecho nada ilegal, pero sí muchas cosas opacas. Y no porque esté ocultando una ilegalidad, sino porque la opacidad es necesaria para mantener su imagen. Es otro narcisista de cuidado, Pablo. Es otro narcisista de mucho cuidado. Entonces su imagen es muy importante para él. Entonces por eso creo que calla cosas que si se supieran seguirían sin ser ilegales. Yo no creo que haya recibido financiación ilegal. Podemos, solo que recibió financiación irregular, porque lanzar eso es muy caro. Y te voy a poner un caso, nada más para cerrar el tema de Podemos. Cuando haces un mitin, tienes que llevar, vamos, yo estoy aquí en Gijón, voy a hacer un mitin en Madrid, para 10,000 personas, cosa pequeña. Entonces, primero tienes que llevar a mí y a mi séquito,
A la gente que trabaja conmigo, mis asesores, el que me peina y el que me maquilla y el que me dice y la gente de prensa y los otros, que los 20 nos tienes que llevar a Madrid en avión. Luego nos tienes que alojar en Madrid y no precisamente en un hostal cerca junto a la Plaza del Sol, que es a donde yo suelo ir, sino un hotelón. Luego tienes que pagar el alquiler del local. Luego tienes que pagar el alquiler del sonido. Luego tienes que pagar el alquiler de las luces. Tienes que pagar el decorado. ¿Sí? Los letreros de Viva Podemos o Pablo para presidente y estas ondas. Tienes que alquilar las sillas y tienes que tener a los trabajadores que ponen las sillas. Tienes que alquilar seguridad. Eso cuesta muchísimo dinero. La trama Gürtel en España no se hizo con cosas así raras. Hacían eso, hacían eventos y cobraban el sonido y los carteles y las banderolas y las sillas y el alquiler de los... y se metían un dinero extra. Haz eso durante toda una campaña electoral, 3 o 4 meses o 6 meses, donde cada 2 o 3 días estás dando un mitin así, pues eso cuesta mucho dinero. ¿Quién lo paga? Nunca lo supimos. Pero todavía yo tengo fe que algún día lo vamos a saber y nos vamos a reír. Y nos vamos a reír de Pablo Iglesias.